Tome su lugar, hermanos, tome su lugar. Tome también su Biblia, como siempre, la palabra del Señor. Y vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que llevan por título Las leyes del reino de Dios. Conocer las leyes del reino de Dios, hermano, son muy importantes para poder desarrollar todo el potencial, todo el poder de Dios que está contenido en el reino de Dios. Conocer las leyes del reino nos ayudan a no movernos en contra de la voluntad de Dios y muchas veces, hermano, estar batallando en nuestro caminar con Cristo por una sencilla razón, hermano. El Señor va para acá y yo quiero ir para acá. Y entonces batallamos. Tenemos que entender que este reino en el cual hoy actualmente vivimos es un reino que tiene un poder de transformarnos. Nos ha transformado el reino de Dios. Haber conocido el reino de Dios, hermano, nos hizo ver la vida de otra manera, ser perdonado de nuestros pecados y ser transformado por el poder de ese reino. Ese reino no se ha manifestado visiblemente. Un día se manifestará. Y ese reino, cuando se manifieste visiblemente, hermanos, abarcará toda la tierra y todo el universo. Pero nosotros, los que por su gracia, por su bondad, por su misericordia, ya hemos sido alcanzados y trasladados a ese reino, hoy, hermanos, nosotros disfrutamos de ese poder, pero necesitamos conocerlo. Hermano, que tu anhelo y mi anhelo sea conocer cada día más el reino de Dios. Miren, hermano, cuando Jesús resucitó, según lo narra Lucas en Hechos de los Apóstoles, pasó 40 días con los discípulos después de que él resucitó. Y él dice, en Lucas dice que durante esos 40 días que se les apareció a los discípulos, les habló acerca del reino de Dios. Sí que es importante el reino de Dios, hermano, y es el tema central de las Escrituras, el reino de Dios. Durante 40 días no les estuvo preguntando cómo se sienten, muchachos, qué planes tienen, cuál va a ser sus planes a futuro. No, les habló acerca del reino de Dios. No les habló del cielo y del infierno, que es cierto, que es real. Les habló del reino de Dios, el cual ellos tenían que vivir. Pero había un problema, hermano, con los discípulos y con toda la gente en los tiempos de Jesús, que no podían concebir un reino que no fuera físico. Por eso cuando Jesús les explicó del reino, Lucas también lo narra en el capítulo 1 de Hechos, que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿es ahora que vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús les contestó, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Ellos insistían en ver un reino físico y Jesús insistía en manifestarles que el reino físico sí vendrá, pero que ahora nos tocaba vivir un reino en nuestro corazón. Porque los fariseos también le preguntaron a Jesús, le preguntaron, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Si eres el Mesías, dinos cuándo vendrá el reino de Dios. Y él les respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta, les dijo, que el reino de Dios está entre ustedes. Y esta verdad, hermanos, de que el reino de Dios no iba a ser todavía físico, sino que iba a estar en nosotros, dentro de nosotros, es una verdad, hermano, que nosotros tenemos que comprender. La manifestación del reino visible está todavía en el futuro. Pero el poder y la vida del reino están presentes en este tiempo, en este día, en todos aquellos los que hemos alcanzado salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso es una responsabilidad de nosotros conocer ese reino. No puedo simplemente decir, estoy en el reino de Dios, sí, qué bueno. Y luego tengo que conocerlo, tengo que saber cómo se mueven las cosas en el reino de Dios. Por eso, hermanos, vamos a avanzar en esta serie de leyes del reino que hemos estado viendo. Y le voy a pedir que vaya a Mateo capítulo 20. Por favor, tome su Biblia. Mateo capítulo número 20. Ubique su mirada en el
versículo 20, y de ahí vamos a empezar a leer esta tarde ya. Mateo capítulo 20, versículo 20 en adelante. Una ley más, un principio más, plasmado en la palabra que el Señor Jesús nos regala esta mañana a todos aquellos que estamos en el reino de Dios o que un día estarán en el reino de Dios. Dice así el versículo 20. Entonces la madre de Jacob y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, les replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que voy a beber? Sí podemos, contestaron los dos hijos. Ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los dos hermanos. Luego Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este principio, esta ley espiritual del reino que Jesús revela, es propiciado por una madre y sus dos hijos. ¿Qué pedía la madre de Jacobo y de Juan? Ella pedía que sus hijos ocuparan los puestos de mayor importancia en el reino, que fueran los principales en la manifestación del reino. Ella pedía que Jacobo y Juan ocuparan uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y hasta eso que era comprensiva, porque decía: el que tú quieras, no importa que lo pongas uno a la derecha, a Juan y a Jacobo, pero nada más te pido ese favor. Al fin madre, ¿verdad? Al fin madre que lucha siempre porque su hijo sea importante en la vida. Al fin madre que lucha siempre porque su hijo esté en los primeros lugares. No importa hacerle la tarea, pero saque 10 para que salga en el cuadro de honor. No importa que no tenga dinero, pero le va a comprar el traje para que salga en la escolta. Porque mi hijo tiene que ser de los primeros. Mi hija tiene que ser de las principales. Este deseo, hermano, que esta mujer tenía y que de hecho expresó acercándose a Jesús, y que obviamente sus hijos estaban de acuerdo, es parte de la naturaleza humana. Es parte de ese deseo de ser importantes, de ser principales, de ser ganadores, de ser triunfadores, de ser cabeza, de no quedarse atrás, de figurar. Qué orgullo nos da cuando nuestros hijos sacan buenas calificaciones, estar en el cuadro de honor. Qué alegría cuando uno de nuestros hijos termina una carrera y wow, hacemos una fiesta porque nuestro hijo ya terminó una carrera y ya es el señor licenciado, el señor ingeniero. Wow. Y ahora, y más si tiene un buen trabajo, y más si luego es jefe, director de una empresa. Wow, estamos muy orgullosos porque no, nuestro hijo no es un don nadie. No, nuestro hijo es alguien importante. Y este deseo que es humano, que es natural, llevó a esta mujer a acercarse a Jesús y como decimos por ahí, brincarle a los demás discípulos, porque eran 12. Pero esta mujer dijo, bueno, porque en el reino, obviamente el reino como ellos los conciben, en los reinos, los hombres más importantes del reino, aparte del rey, es el que está a su derecha y el que está a su izquierda. Y esta mujer dijo, pues mis hijos tienen que ser los más importantes. Así que le voy a pedir a Jesús
que los tenga uno a la derecha y otro a la izquierda. Ya después los discípulos que se acomoden los demás donde puedan. Pero mi hijo siempre va por primero. Y es natural, ¿no? ¿No lo ha visto? ¿No lo ha observado usted? Si cuando va llegando tarde y su hijo se va a quedar fuera, usted mete a su hijo, ¿ah? Y ya después los demás se quedaron afuera y dijeron, ay, lástima, se quedaron. Pero su hijo siempre tiene que ir por primero. Y luego los hijos, en este caso Jacobo y Juan, pues estaban de acuerdo. Jesús los voltea a ver y les dice, oigan, ¿ustedes podrán beber del trago amargo que yo voy a beber? Y yo, sí, claro. Y Jesús les dice, claro que sí lo van a beber, pero no puedo otorgarles lo que me están pidiendo. Pero luego viene algo muy interesante, hermano. Los demás discípulos, los otros 10 discípulos, se indignaron contra los hermanos. Voltearon a verlos con, ya sabes, esa mirada de, qué bárbaros, de veras que te pasas. Qué corazón tan perverso. Pero el suyo era igual, hermano. Porque yo creo que también ellos deseaban ese primer lugar, ese privilegio, esa importancia. Porque el corazón humano tiene siempre ese deseo de ser importante. Si te dan en una empresa y te dicen, oiga, tenemos dos puestos, obrero o gerente, ¿cuál quiere? No, pues a mí déme la de obrero. Es que a mí no me gusta ser importante. Y el que siempre está diciendo que no le gusta ser importante es el que más desea ser importante. Porque es parte de la naturaleza humana. Pero Jesús aprovecha esta manifestación de la naturaleza humana para enseñar un principio maravilloso. Jesús entonces llama a sus discípulos y dice, muchachos, vénganse, siguen las clases del reino de Dios. Sigue el entrenamiento para el reino de Dios. Y entonces, hermano, comienza a compartirles algo que yo he llamado la ley de la grandeza. Jesús hace entonces una comparación. Vamos al versículo 25, por favor. Ponga su mirada en el versículo 25. Jesús hace una comparación entre la actitud de la gente importante del mundo y la actitud de la gente importante en el reino de Dios. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones, los importantes en las naciones, oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Versículo 25. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario. Esa palabra es importante, hermano. Si usted quiere entender el reino de Dios, si usted quiere vivir el reino de Dios, tiene que entender una cosa. ¿Qué? Que el reino de Dios, la vida del reino de Dios, los principios del reino de Dios son todo lo contrario a los principios y a las verdades del mundo. Al contrario, si yo quiero entender el reino de Dios y lo voy a entender, hermano, eso me va a llevar una vida totalmente contraria a la forma de vida del mundo. Claramente en las Escrituras, hermano, el mundo, que es el sistema de gobierno, el pensamiento del mundo, la forma de ver las cosas en el mundo, ojo, y las cosas del reino de Dios son contrarios. Son contrarios. El apóstol Pablo dijo, el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. Un entendimiento del evangelio tremendo, hermano, donde uno sabe perfectamente que somos polos opuestos. Escuchen, jóvenes, escuchemos todos. Si el mundo te dice que algo es bueno, es malo. Por default es malo. Si algo tú estás haciendo y te dice el mundo que estás mal, estás bien. Está así de sencillo. Es así de fácil. Si el mundo te aplaude por algo que haces, estás mal. Si tus amigos se llevan muy bien contigo, si todos te quieren en la escuela, nadie se incomoda contigo, estás mal. No estoy diciendo que te hagas odioso. No. Simplemente te estoy diciendo que el mundo y el reino son todo lo contrario. ¿Esto qué quiere decir, amado hermano? Acaba de decir el Señor en su palabra,
Ustedes al contrario. Si tú eres jefe, si tú eres supervisor, si tú tienes algún tipo de autoridad en el mundo, eres papá, mamá, lo que sea. Y el jefe te dice, muy bien, así como lo estás haciendo, está muy bien, lo estás haciendo mal. Yo sé que a usted le cuesta esto y dicen, ¿cómo? Sí. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Wow, Jesús se fue una cosa bárbara. Porque eso de esclavo, ¿cómo que esclavo? O sea, me tengo que arrodillar. No es en ese sentido de arrodillarse, es en ese sentido de servir como esclavo. La grandeza en el reino de Dios está determinada, hermano, jóvenes, varones, mujeres, niños, está determinada por la actitud de servicio y no por la capacidad de mando, por la capacidad de liderazgo, por la capacidad de controlar gente, por el éxito en los negocios, por el éxito profesional. No. Y con esto, hermano, no estamos diciendo sé mediocre y con eso estoy diciendo no progreses. No te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo, según la palabra, hermano, es que la grandeza en el reino de Dios no lo determina, ¿sí? Lo que tú puedes hacer en esta vida conforme al mundo, sino está determinado por la actitud de servicio que tenemos. Servir voluntariamente como esclavo a los demás es una cualidad de la gente importante y grande en el reino de Dios. Mira, hermano, los que sirven sin ninguna paga, los que van a ayudar a otra persona sin recibir nada por retribución, el mundo les llama tontos, el mundo los llama dejados, el mundo los llama personas que está bien lo que haces, pero así no vas a progresar nunca. En cambio, hermano, lamentablemente, y aún entre los cristianos pasa eso, el youtuber que tiene tantos seguidores, el influencer, el artista, ¿viste cómo se vistió? ¿Viste cómo dijo? No, pero es que lo siguen millones. ¿Y tú crees que eso es importante? ¿Tú crees que esa gente es importante? Sí es importante en el mundo. Pero en el reino de Dios nadie los conoce. En el reino de Dios no existen. En el reino de Dios no tienen ninguna trascendencia. Porque el Señor nos enseña un principio, una ley espiritual maravillosa, hermano. La grandeza del reino de Dios se determina por la actitud de servicio que tenemos hacia los demás. Servir voluntariamente a otros como esclavo, hermano, es algo que hace grande a la gente en el reino. La gente importante en el reino de Dios, la gente grande en el reino de Dios, no es aquella que logra cosas para sí. Escuche esto, hermano, por favor, escúchelo. La gente grande en el reino de Dios no es el que logra cosas para sí. Que terminó tu hijo de estudiar, perfecto, pues tenía que hacerlo, le diste todo, pues ya sería vergüenza que no terminara. Que tuviera que comprar una casa, felicidades, disfrútenla y a darle lo que sigue. Que tuviese la oportunidad de cambiar carro y te compraste un carro, está bien, felicidades. Que tu hijo tiene ahora un puesto muy importante, felicidades, está bien. ¿Y? Eso no lo hace grande. No son los éxitos personales los que hace grande a una persona. ¿Va bien tu negocio? ¿Va bien tu empresa? ¡Qué padre! Gracias a Dios. Pero eso no te hace grande. No, es que fulanito empezó de abajo, no tenía casi nada, empezó poniendo un puesto de chicles y después puso otro y ahora ya tiene una empresa. ¡Wow! Está bien por él. Pero en el reino no lo conocen. Porque en el reino, hermano, solo se conoce a la gente que sirve a los demás. Y el ejemplo es Jesucristo. Por eso él termina en el versículo número 28.
diciendo, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El servir a los demás es muy importante en el reino de Dios y es lo que determina la grandeza de hombres y mujeres, de jóvenes y señoritas. La grandeza de nosotros, hermanos, no está en los éxitos personales ni en cuánto hayas logrado según la forma de vida en la cual también estamos, porque estamos en el mundo. Tiene que ver, hermano, con el espíritu de servicio. Miren, yo quiero que vaya a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6 se narra un acontecimiento. Para ponerlo en contexto, en Hechos capítulo 2 el Espíritu Santo viene, en Hechos capítulo 3 la gente se convierte, en Hechos capítulo 4 empieza la vida de la iglesia y dice que todos estaban juntos y que todos compartían sus cosas. Eso no duró mucho tiempo, hermano, porque después vino la persecución y tuvieron que salir. Pero hubo un tiempo en donde compartían todos los primeros cristianos. Pero obviamente al compartir todo surgían problemas. Mire lo que dice el versículo 1. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea, de que sus vidas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Claro, hermano, tenían todos juntos, había que dar de comer a todos, principalmente a las viudas. Y resulta, hermano, que al crecer el número de los discípulos, pues empezó a haber cierta desorganización. Algunas no se les daba, algunas no se les atendía. Empezaron algunas quejas y obviamente las quejas las llevaron a los apóstoles. Versículo 2. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de los discípulos y le dijeron a la gente, a todos, miren, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra, porque ellos estaban ocupados, hermano, en reinterpretar el Antiguo Testamento a la luz de todo lo que Cristo había hecho, enseñado y el Espíritu Santo. Y dicen, ¿saben qué? Aquí tenemos un problema, nosotros no podemos atender eso. Pero, ¿saben qué? Búsquense algunos que lo resuelvan. Búsquense a quién, apóstoles, o sea, el que sea. O sea, entre ustedes encuéntrense algunos. Es más, si estudió administración sería bueno, ¿verdad? Si tiene una licenciatura en administración, agárrenlo a ese. O si no, el que sea. De todos modos, se trata nada más de darle de comer a las viejitas. Entonces, pues, eso cualquiera lo puede hacer. No, eso no dice la Escritura, hermano. La Escritura dice otra cosa. Y yo quiero que vea el realce que tiene el servir. Dice, versículo 3, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, o sea, de buen testimonio, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Hermanos, si no iban a ser pastores para tanto rollo, ¿no? Si no iban a dirigir la alabanza, si no iban a ser misioneros. No, nada más iban a ¿qué? A servir las mesas, a organizar y a poner el alimento acá y llevarle a las hermanas viejitas que están solas, llevarles el alimento, no sé si a su casa o a ver algún tipo de cosas. Y los apóstoles, así escójanse a 7 de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Quizás para nosotros es exagerado, pero para ellos no. ¿Por qué? Porque el servicio es para gente importante. Y el servicio, hermanos, no es de segunda clase. El servicio no es de tercera categoría. El servicio es de primera categoría. El servir, hermano, es para gente importante, para gente llena del Espíritu Santo, para gente, hermano, llena de la presencia de Dios, para gente, hermano, que ama al Señor, porque el servicio no es para cualquiera, como el mundo hoy lo ve. Si alguien entra, hermano, a una empresa y va a entrar desde abajo, lo van a poner a lavar los baños, lo van a poner a hacer mandados, lo van a poner a hacer ahí cualquier cosa. Mi papá fue carpintero y yo desde niño estuve ahí trabajando en la carpintería. Muchos llegaron a trabajar a la carpintería. Y yo sabía que los iban a poner a hacer cuando llegaba. Lo que a mí me pusieron a hacer de niño y me aburría. Ponte a lijar, ¿verdad, Toño? Ponte a lijar.
Ya, papá, ponte a barrer. Ya, ponte a lijar. Ponte a barrer. Lo bueno, de cuando crecí, pues ya me ponían otras cosas. Pero cuando entraba un nuevo, ya decía, lo van a poner a lijar. Sí, maestro, que ya, y estaban ya jóvenes que entraban. Ya, maestro, sí, sí, ponte a lijar. Y yo por aquí ya estaba haciendo otras cosas. Y ahorita lo van a poner a barrer. Ya, señor José Luis, ya acabé, ponte a barrer. Siempre al que ponen que no sabe hacer nada, ponlo a hacer algo, ponlo a servir. Pero en el reino de Dios, hermano, ¿es todo qué? ¿Todo lo qué? Contrario. Si esa carpintería hubiera sido del reino de Dios, me hubiera dicho, estás lleno del Espíritu Santo, tienes buen testimonio, tienes sabiduría, sí, ok, ponte a lijar. Porque es algo glorioso, porque es algo grandioso. Hoy esta mañana el Señor te quiere decir, hermano, que servir es algo glorioso, es algo grandioso. Mira, aquí no nos pasa, pero en otros lugares pasa. Ahora sí ya, quiero servir a Dios. Pastor, quiero servir a Dios, ¿ok? ¿Puedo pasar a la alabanza? ¿Puedo ponerme en la proyección? ¿Puedo ayudar en recibir a los hermanos? Bueno, vamos a ver. Casi nunca ha venido nadie a decirme, hermano, hoy sí quiero servir a Dios. Por favor, deme la oportunidad de lavar los baños. Se lo pido encarecidamente, que me dé el honor de lavar los baños. Que me dé el honor de venir con el grupo de servicio los viernes y lavar el salón. Deme ese privilegio. Estoy lleno del Espíritu Santo y tengo sabiduría, porque sé que esto es algo grande en el reino de Dios. Porque es todo ¿qué? Oh, es que fulanita canta hermoso y tiene su página. Y no estoy celoso, yo canto re feo. La verdad, puede ser que sí esté celoso, pero tiene su página y ahí nos dice cómo alaba a Dios, cómo se levanta en las mañanas y gloria a Dios. Está bien, está bien. Pero entienda una cosa, esos siguen siendo parámetros humanos. El reino de Dios es todo lo contrario. Ante esta situación, los apóstoles delegaron este servicio no a cualquier persona, sino a hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Aquí vemos la importancia que tiene el servicio en el reino de Dios. Servir no es algo que cualquiera lo puede hacer. Servir es algo glorioso, que es grandioso y es para gente importante en el reino de Dios. Pero servir, hermano, es a lo que todos estamos llamados, ya que Cristo es nuestro modelo. Él dijo, hermano, por ejemplo, en Lucas 22, él dice, porque ¿quién es más importante? ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y él está hablando en términos humanos. Cuando usted llega a un lugar y ve sentado en la mesa a alguien y los demás sirviendo, ¿quién es importante ahí? El que está sentado. Porque el que está sentado es el jefe, o es alguien importante, o es el invitado. Es importante el que está sentado a la mesa. Él es la persona importante. Los demás que le sirven no son tan importantes como él. Y mismo Jesús responde, dice, ¿no lo es el que está sentado a la mesa? Sí. Sin embargo, yo estoy entre ustedes no como el que está sentado a la mesa, sino como el que sirve. Y hermano, eso debe hacernos a mí, por lo menos a mí, que se me caiga la cara de vergüenza. Porque el Señor Jesucristo ejemplo nos dio de no sentarse a la mesa y esperar que le sirvan. Hermano, hermana, jóvenes, señoritas, empecemos por lo más básico. Cuando vayas a un convivio, no te sientes plácidamente en la mesa, haz algo. Aunque sea acomoda la silla, aunque sea ve por los platos. Terminando, aunque sea pide permiso a ver si te dejan lavarlos. Ay, no, ¿y qué tal si quieren? Bueno, pues.
Pues gloria a Dios. No sé si les pasa, nos pasa. Cada quien ve a sus hijos, hermanos. Enseñemos a nuestros hijos a servir. Enseña a sus hijas a servir. Enseña a sus varones a servir. Por favor, no haga esa... no me diga que usted está en el reino cuando al niño, siéntate, mi amor, vente, pero estamos hablando de un bebé, pero no estamos hablando de un niño. Y siéntate, mi amor, y aquí está tu sopita, y aquí está tu platito, y aquí está tu cucharita y tu servilletita, y come. Se levanta el niño, ni su plato levanta, se va y su mamá le levanta todo, lo lava. Pero ya tiene 10, 11, 12 años, no puede ser posible. Por eso cuando usted va a otras casas, su niño se sienta, su jovencita se sienta y va a comer y jajaja y y mi celular y los trastes ahí están y todo el mundo levantando y la niña en su celular. Es una vergüenza para los padres tener hijos así. No sé, a muchos les ha pasado y voy a quemar como siempre a mis hijas. Ya estamos así, yo estoy echándole los ojos así como que... Y ella está... Y yo voy acá. Porque yo sé que si yo me levanto, ¿verdad? En este caso, pues los hermanos anfitriones se espantan, ¿verdad? Dicen, no, pastor. Pero entonces a mis hijas así como que... Ya por fin se cruzan las miradas y le echo ojos de pistola y no me entiende. Y llegando a la casa, papá, ¿me querías decir algo? Y a veces sí me entiende y se levantan y medio hacen. Pero tenemos que estar ahí, hermano, ese es el reino. El reino es servir, no es sentarse a la mesa. Hermano, si queremos ser grandes en el reino de Dios, si queremos entenderle a Dios, es que tenemos que entender que el servir a los demás es la parte importante, es la grandeza, hermano. Yo sé que usted le hace una fiesta a su hijo porque logró algo, está bien. Yo sé, hermano, que llegando a la presencia del Señor, a muchos de ustedes les van a hacer unas fiestas bien bonitas, porque realmente son grandes. Y son grandes, hermano, no porque tuvieron una página de YouTube, ni porque los escucharon hablar, ni porque tuvieron una gran influencia. Les harán una gran fiesta, hermano, porque fueron a cuidar a un enfermo. Porque le llevaron alimento a alguien que necesitaba. Porque agarraron ropa y se la llevaron a alguien que necesitaba. Porque hospedaron a gente. Porque se quitaron algo de su boca para dárselo a otro. Y eso, hermano, porque fueron a servir. Muchos de aquí, hermano, y siempre se los he dicho y lo agradezco, y aunque el Señor se los va a recompensar. Y no le estoy reclamando absolutamente nada, hermano. Usted viene y se sienta en una sillita bien puesta, en un salón que no es nuestro, que no está en las mejores condiciones, no es nuestro. Pero, hermano, que hay hermanos suyos que vienen a limpiarlo. Normalmente este salón no ocupamos nada más nosotros. Así que como quedan los baños, el viernes los lavan. Hermano, no cobran un peso, no les damos un peso. Ni lo quieren. Pero ¿sabe qué, hermano? Eso es el grande en el reino de Dios. Y no estaría mal que un día de estos usted agarrara a sus hijos y a sus hijitas, a su princesa y a su principito. Le dije, de vente, hijo, vámonos. A lo mejor no puedo ir cada viernes, pero ve. Hermano, le quiero decir una cosa, y no estoy haciendo promoción de nada, ni lo necesitamos. Pero sé que mucha gente, Dios cambió su forma de pensar viniendo al servicio. Cambió su forma de entender el evangelio cuando viene a servir. El servicio es lo que hace importante a la gente en el reino de Dios. Nunca espere que le sirvan. Estemos siempre listos para servir. Esa es la vida del reino. Platicaba hace un rato, hermano, que toda la semana me sonó un canto de hace muchísimos años. Que cantaban en la iglesia donde me convertí, fue de las primeras canciones que escuché y se me quedó grabada y en estos días vino a mi mente, yo sé que es el Señor. Y la canción decía, si grande quieres ser en el reino,
Y luego dice, aprende a servir a los demás. Y así se iba la letra. Y la volví a repetir una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Tal vez, hermano, tal vez ese cántico que lo tomé llegando nuevecitos en la iglesia, ahí Macenet 190, en la colonia Peralvillo, en la Ciudad de México, y que llegué, hermano, y que empecé a escuchar esa canción, creo que me discipuló, hermano. Me discipuló, me enseñó, así entendí desde un principio que se trataba de eso. Luego tuve un padre y una madre que se convirtieron antes de mí, que igual eran los últimos que cerraban el templo, eran los últimos que salían, eran los últimos que eran los que siempre estaban haciendo cosas. Y cuando yo me convierto después de unos años, yo creo, de que ellos empezaron a ir, pues yo entendí que así era. Mi hermano, yo entendí que así era. Y luego la cancioncita, si grande quiere ser. Entonces, con esa cancioncita, con mis papás que se quedaban siempre, o llegaban temprano a acomodar, o se quedaban al final para cerrar, o que siempre estábamos haciendo algo de servicio, pues yo entendí que así era. Ya después de unos años me di cuenta que no siempre era así. Que nada más era cosa de ellos. Pero hoy entendí, hermano, que así es en el reino de Dios. Que vamos a lavar el templo, vamos. Que vamos a hacer esto, vamos. Que hay que decir al otro, vamos. Que fulanito se va a cambiar de casa, vamos. Todo y así crecimos. Así crecimos, hermano. Y hoy me doy cuenta que es exactamente así, hermano, como es la grandeza en el reino de Dios. Ahora esto se logra, hermano, esto se logra. Porque aquí hay dos cosas, amado hermano. Podemos servir, escucha esto, y esto el Señor me lo está poniendo, ojo. Podemos servir a los demás por compasión. Ay, se va a cambiar la hermana fulanita. Ah, pobrecita, pues vamos a ayudarla. O se va a cambiar fulano, no, ese sí tiene, pues, que pague una mudanza, pues. Entonces nosotros servimos más bien por compasión, por lástima. Pero fíjese que eso no es lo correcto. En el reino de Dios no se va a servir por compasión. ¿Por qué se va a servir? Por tener la mente de Cristo. ¿Por tener la mente de qué? De Cristo. Escuche es conocido este pasaje, no lo busque, escúchelo. No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como ¿qué? Superiores a ustedes mismos. A ver, se lo pongo de esta manera, hermano. Que la hermana X se va a cambiar de casa, no tiene muchos medios, necesita ayuda. Sí hay que ayudarla. Pero ¿por qué la voy a ayudar? ¿Por compasión? ¿O la voy a ayudar porque la considero alguien superior a mí mismo y que yo debo servirle? Sí. Ya es otra cosa, hermano. Yo debo servirle. Estoy para servirle. Estoy para servir a mis hermanos. Y si ella necesita un servicio, yo se lo puedo dar, se lo voy a dar. Pero no por compasión. Se lo tengo que dar porque soy un siervo, soy un servidor. Dijo Jesús, ¿quieres ser grande? Hazte esclavo de los demás. No dice, ¿quieres ser grande? Mira, ten compasión de los que no tienen y ayúdales. No, porfas. No, ¿quieres ser grande? En el reino de Dios, sí, vuélvete un siervo, un esclavo de los demás. Y si algo necesitan y está en mi, por supuesto, ahí estoy. Esa es la mente de Cristo. Dice, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Mira, amado hermano, un ejemplo. Hermanos, necesitamos donadores de sangre. Es que me da miedo. Es que luego, ¿qué tal si no está la aguja limpia? Y me da sida.
Es que no tengo tiempo. Es que es muy temprano. Hermano, si uno tiene la mentalidad de servicio y está en mí o dárselo, es que me dan miedo las agujas. Sí, 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 dan miedo las agujas. Sí, sí, dan miedo. A mí me dan mucho miedo las agujas, hermano. Pero cuando era joven, sí doné mucha sangre. Hasta que mi esposa un día me dijo, ya párale, porque no sé que te quedes un día. Porque a veces me aloqué, sí me aloqué en mi tiempo, me aloqué, hermano. Y sangre, y no, pues yo, ahí está. Que sangre para otro hermano, no, no, nadie, pues ahí está. Y ahí está. Y ahí está, hermano. Le decía a mi esposa, pero pues estás donado para gente que ni de la iglesia es. Pues sí, pues ya ni modo que se la vaya yo a quitar. Hermanos, así aprendí yo. Aprendí, hermano, y yo sé que aquí muchos lo tienen, pero estamos enseñando a muchos jovencitos y a muchas hermanas y a muchos hermanos. Estamos al servicio de los demás. Quiero terminar, hermano, leyéndole una porción tremenda, tremenda. Cuando el Hijo del Hombre venga, son palabras de Jesús, en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, el reino visible, reino visible. Todas las naciones se reunirán delante de él y él separará unos de otros, como se separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y entonces dirá el rey a los que están a su derecha, a las ovejas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino visible preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Hermano, qué palabras tan maravillosas. ¿Por qué? Ustedes van a recibir esto. ¿Por qué? Porque no faltaron a los cultos ningún domingo. Porque leíste la Biblia 3 veces. Porque orabas todas las mañanas. Porque ponías música cristiana en tu carro. Porque enseñaste a tus hijitos la palabra, la Biblia. Porque fuiste celoso de la sana doctrina. Porque estudiaste en nivel 1, 2, 3, 4 y los que hubiese. Porque abrazabas a tus hermanos cuando salías de los cultos. Estuviste en el grupo de alabanza. Y también recibías a los hermanos cuando venían. Hermano, nada de eso dice ahí. Vengan benditos de mi Padre, vengan, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y les contestarán, los justos contestarán, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te alimentamos? La verdad es que yo nunca te vi llegar a mi casa. ¿Cuándo estuviste sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O necesitado de ropa y te vestimos? No nos acordamos. ¿Cuándo te vimos enfermo, Señor? Porque tú no te enfermas. No te vimos enfermo. Menos en la cárcel, Jesús. Tú nunca estuviste en la cárcel. Por eso yo nunca te visitamos. El rey Jesús, el rey del reino le responderá. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún el más pequeño, lo hicieron por mí. Hermanos, servir a los demás, ayudar a los demás. Haber dejado tu camita para irte a estar en un hospital con un hermano, o si no es hermano, con alguien que necesitó.
Hacer una comida para los hermanos que están enfermos o para el vecino que está enfermo y se lo llevas. Decir, bueno, esta chamarra o este suéter está bueno, me sirve, pero él tiene frío y se lo doy. Bueno, yo tengo esto, pero ellos no tienen eso. Vamos a ver la manera de que también lo tengan. Y servimos, que se van a cambiar de casa, vamos, le ayudamos a cambiar. Yo sé que se hace, hermano, yo sé que se hace, pero no lo hacen todos. Muchos están todavía muy centrados en sus desgracias o en sus victorias, en sus alegrías o en sus tristezas. Que obviamente, hermano, jamás sería un error yo poner aquí a decir quién es el que sí lo hace y quién lo es. Yo no juzgo, además, el Señor. Pero por favor, hermano, entienda que un día el Señor, Él sí lleva nota. Él sí lleva nota. Él lleva nota la vez que te paraste y había un grupo de personas pidiendo y fuiste a comprar un pollo y se lo llevaste. Sí toma nota de eso. Sí nota el Señor. Nadie se dio cuenta y qué bueno, pero se dio cuenta que te paraste, fuiste, le compraste algo porque estaba pidiendo para comer, le compraste a ellos y dice, cómetelo. Cuando viste a un extranjero que iba por ahí y está pidiendo unas monedas y ese día traías 10 pesos, pero también traías uno de a 200 o uno de a 100. Y ese día dijiste, híjole, se ve que están bien amolados. Y sacaste el de a 100 y te lo diste y el extranjero hasta lo vio bien y dijo, creo que se equivocó. Todo eso sí lo nota el Señor Jesús. Entonces, ¿no nota si vengo todos los domingos? Creo que no. ¿A qué vengo entonces? Como quieras. Son cosas básicas. Venir a la reunión, a alabar a Dios y recibir la palabra es básico. Pero vamos más allá. Dice, sigo leyendo. Luego, versículo 41, estoy leyendo Mateo 25, creo sí es 25, 41, pero síguelo escuchando. Luego dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí, malditos, uy, fuerte, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Wow. Hermanos, yo sé que esto le molesta a la gente, nos molesta a todos. La verdad es que hasta a mí me incomoda, hermano, que haya un lago de fuego, que haya un infierno, pero la Biblia lo enseña. No podemos. Y aunque la gente dijera, pues quitemos las Biblias y arranquemos todas las hojas de la Biblia o quitamos la Biblia del mundo, de todos modos el lago de fuego sigue existiendo. Pero es tremendo lo que dice. Dice, malditos al fuego eterno, que no era para ustedes, era para el diablo y sus ángeles, pero ustedes se unieron a él. Porque tuve hambre. No dice porque no fuiste al culto, porque no leías la Biblia, no, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui un forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Híjole. Híjole, hermano. Yo sí Señor, ayúdanos. Pero oré por ellos. Si yo oré y dije, Señor, guárdalos y cuídalos y que esa noche pasen buena noche. Amén. Sí, viene el chat que decía, ¿quién pudiera cuidarlo? Pero es que yo mañana trabajo. Pues todos trabajan. Sí, pero es que ¿puede ser el sábado en la noche? Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado, enfermo y no te ayudamos? La verdad es que no nos acordamos. Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No nos salvamos por obras, hermano. No. Entienda, no, a eso nos salvamos. No nos salvamos por fe.
Pero tenemos que entender que en el reino debemos aprender a vivir en el reino, y en el reino somos siervos de los demás. Somos servidores de los demás, somos esclavos de los demás. Y necesitamos estar listos a servir a los demás, ayudar a los demás, ser serviciales, hermano. El único Señor aquí es Jesucristo. No, hermano, jóvenes, si no te han criado en el reino de Dios, el Señor te ayude a formarte en el reino de Dios. No eres el centro del universo, no merecemos nada. Estamos para servir a los demás, y eso es la grandeza del reino. La gente más importante en el reino es la que sirve. La gente más importante, hermano, no es ni siquiera los que predicamos o los hermanos que tienen ministerios grandísimos y que mucha gente que está sirviendo. ¡Qué bueno! Es necesario hacerlo, está bien. Yo estoy consciente de algo, hermano, que la grandeza, ni por tener una iglesia o por servir de alguna manera, eso no hace grande a nadie, hermano. Eso no hace grande a nadie. Servir, ayudar, dar, estar ahí. Por eso qué bueno, hermano, aquí en esta iglesia que hace Dios ya no pasa. Hermano, le traigo ropa para que, si usted sabe de alguien que necesita que se le entrega. No. No, hermano. Usted busque y usted decida. Que nosotros, hermano, hagamos un abrir. Mire, hermano, se lo voy a poner bien fácil. Algún día una de mis hijas me dijo: papá, yo siento que Dios me está llamando a ser misionera. Misionera. Le digo: ¿qué, hija? Ponte a lavar los trastes. Papá, sí. Y le expliqué por qué. ¿Sabe cómo trabajan los misioneros? Los misioneros llegan a un lugar y se ponen a servir. Le ayudan a la gente a construir sus casas, hacen alimento y lo regalan. Si hay un enfermo, lo van a cuidar. Y empiezan a ser conocidos por la gente como gente servicial. Y después les predican a Cristo. No es que no le hice caso a mi hija. Dije: hija, ponte a lavar los trastes, sirve, y después nos vamos a caminar en la calle y vamos compartiendo de Cristo. Eso es ser misionera. Si un día el Señor te lleva a otro lado, pero mientras eres misionera aquí, ayude a sus vecinos, regale algo, haga una gelatina y llévesela al necesitado. Está siendo un misionero. No, pero todo lo queremos hacer estructurado. Sí, hermano, vamos a organizar. No. Pero vamos a organizar algo y entonces no organizamos nada. Hágalo. Hágalo de un espíritu de servicio, no en una actividad. Sí, hermano, juntamos ropa y ya que los chavos vengan y se la repartimos. No. Me niego. Ya lo hice y hoy me niego a hacerlo. Se enseña en casa, se hace en casa, se hace acá adentro, hermano, se tiene acá adentro. Se busca hacerlo y se hace. Sí, hermano, qué buena predicación, porque a mí tuve necesidad y no me ayudaron. Fórmese, hermano, en las filas de los que dan, no en la fila de los que van a recibir. Y el día que le toque recibir, aprenda a recibir también. Pero luego que haya recibido, fórmese en la fila de los que dan. Hermano, y grande seremos en el reino de Dios. No es la grandeza del mundo, hermano, es la grandeza en el reino de Dios. Póngase sobre sus pies esta mañana y damos la gloria y la honra al Señor Dios Todopoderoso. Aprendamos a servir en el reino de Dios, hermano. Pero empecemos a ver, hermano, a todos los hermanos como superiores a nosotros mismos. Que tu papá se enferme y tú lo atiendas. Oiga, hermano, ¿y si mi papá se enferma y lo atiendo, eso cuenta en el cielo? No, eso es honra. Eso no entra como servicio. Eso es lo mínimo que tienes que hacer. Te lo vuelvo a repetir.
Si se enferma su papá, su mamá, su pariente, su abuelito, su abuelita, y usted se va a cuidarla, eso no cuenta como servicio en el reino. Eso se llama honra. Pero si se enferma la abuelita de otro, el papá de otro, el hijo de otro, que no es muy cercano a usted, que no es la abuelita de tu amigazo, es la abuelita, es una hermana, es alguien, y yo puedo hacerlo, hermano. ¿Puedo ir a cuidar, puedo ir a llevar, puedo ir a hacer? Sí, eso cuenta en el reino de Dios. Eso cuenta. Eso es servir a los demás. Amén.